con el capitalismo tardío pasamos del tener al parecer. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ni siquiera nos importa lo que tenemos. Nos importa es qué aparenta ser lo que tenemos. No nos importa el pinche Starbucks si sabe rico o no. Lo que nos importa es qué dice eso de nosotros. La foto dice en que Instagram. soy un pinche hipster, entonces lo tomo. Una cosa que también dice Kant en la crítica de la razón pura es que a todas las cosas existentes, o bueno, a los fenómenos por lo menos, podemos darles como dos magnitudes diferentes. O sea, podemos decir que existen en dos ángulos bien diferentes. Uno es como el espacio que vemos que ocupan en el mundo, que eso sería como, pues bueno, yo veo una silla y esa silla pues simplemente está ahí, ocupa cierto espacio en las tres dimensiones y yo soy capaz de verlo con mi sentido interno, que para Kant era el tiempo, y ahí hacer como una integración de lo que mis sentidos me dan y lo que yo veo como en dimensiones físicas. Y luego hay otra forma de hablar de eso, y es decir como en qué grado de intensidad percibo su realidad. Con esto a lo que se refiere es que nosotros podemos pensar en una manzana y la imagen de la manzana se nos viene a la cabeza, genuinamente se nos viene a la cabeza, y podemos visualizarlo. O sea, dependiendo de la cantidad de creatividad que tenga una persona o de cómo esté estructurada su mente, es capaz de darle color, forma, es capaz de ver una manzana muy específica o solo como una idea de manzana muy abstracta. El punto es que dentro de el ideal de la manzana y la manzana que se nos aparece como fenómeno, pues hay todo un grado de intensidad respecto a la realidad que posee eso. Y yo creo que eso se puede dar en la humanidad también. O sea, decir como entre, por ejemplo, el dinero, ¿no? Lo que estamos hablando, hay muchos conceptos que son completamente hiperreales. Que bueno, pues para Baudrillard la hiperrealidad era cuando las simulaciones comienzan a afectar la propia realidad base. O sea, cuando algo que no tenía ninguna referencia con lo real comienza a afectarlo efectivamente y comienza a transformar lo que es real, haciendo que lo real ya no sea solo real, sino hiperreal, ¿no? O sea, es como algo más allá de la realidad misma, porque no es solo real, sino que fue afectado por algo que era una sola simulación. Entonces, digamos, el dinero, que tiene valor, ese mismo, que tiene valor solo porque nosotros se lo damos, pues podríamos decir como no tiene tantos grados de realidad, no tiene una realidad tan intensa como una manzana. Sin embargo, en la sociedad actual, que el grado de importancia vital que le hemos dado al dinero es tantísimo, es imposible decir que tiene menos grado de realidad que una manzana, por más de que el propio concepto de dinero nunca se nos aparece a los sentidos. Nosotros no vemos dinero, vemos un papel, güey. Vemos un papel con una carita. Sí, no vemos tampoco el sistema financiero, pero ahí está. Existe y altera. Entonces su grado de realidad pasó de ser bajo, según esta intensidad que define Kant, a ser el más alto. No hay nada más alto hoy en día que ser pobre. ¿Sí me explico? Y esa es la hiperrealidad. Como algo que no se nos aparece en los sentidos termina afectando más que lo que sí se nos aparece en los sentidos. Sí, no, y pues es re denso porque pues es que obviamente el tema con Baudrillard es que el man está súper así, es súper anti capitalismo, lo cual no me parece nada malo. Y pues el man sí, pues cree que la forma de salir de eso es como rescatar el mundo inteligible, sí, como rescatar las ilusiones de antes, como por ejemplo, no sé, darle como una especie de enigma y valor poético a la vida que pues en el posmodernismo se pierde completamente, ¿no? Sí. Pero pues igual, o sea, no sé, o sea, sí pasa mucho, porque es que ahorita hay cosas que, digamos, las experiencias venden muchísimo más que los objetos reales, por ejemplo. Starbucks vende más una experiencia. Un clásico. Sí. ¿Qué vende Starbucks? Primera clase de marketing en la universidad. Sí, güey. Pero sí, claro, y eso es supremamente cierto. Pues yo no estoy muy segura de, o sea, sí es claro que estamos en una hiperrealidad, lo cual, no sé, puede no ser tan malo, dependiendo de cómo llegue a manejarse. El problema es el sistema en el que estamos, porque en el sistema en el que estamos no importa lo que se crea, o sea, el mismo sistema adaptándose a como lo que la gente quiere para volverlo parte del sistema. Eso es repaila, porque entonces es como, sí, el feminismo, entonces el feminismo se capitaliza y comienza a vender. O no sé,
La ecología. Cualquier cosa, exacto. Entonces se convierten completamente en simples partes del sistema mismo que se capitalizan y se sintetizan. Entonces finalmente ese sistema es imposible de superar, ¿sí? Sí. Es como bien complicado. Pero bueno, entonces yo creo que ya con esto sí podemos pasar a las... No, todavía no. a las Yo quiero implicaciones. rayar re duro acerca de la publicidad. Ahí dice Pero pues que- justamente ahí, es Sí, que ahí ya está- están eso las es parte de las implicaciones. implicaciones. Sí, claro. Ah, Sí, ok, sí, dale, claro, dale. claro. Yo también estaba pensando en eso. cuando- Entonces sí, prosigue, por favor. Sí, está bien, dale, comienza, implicaciones. Implicaciones de la... Tienen huevo todos los publicistas. hay otro pensador que es Guy Debord, que no es exactamente posmoderno, pero sí fundamentó gran parte de lo que es la posmodernidad. Él tiene un libro llamado Sociedad del Espectáculo. Y hay muchos paralelos entre la sociedad del espectáculo de Guy Debord y pues lo que decía Baudrillard. Pero Guy Debord hace mucho énfasis. Este man sí era netamente político. O sea, este man se crió con un peluche de Marx al lado. Y lo abrazaba todas las noches. Y él amaba a Marx, ¿no? Pero obviamente, pues para triunfar en el ámbito filosófico, pues tenía que darle alguna vuelta a Marx. Entonces, Marx, una de las cosas que dice es que el ser, cuando comenzó el capitalismo, pasó de el ser al tener. ¿Eso qué quiere decir? Que la identidad que antes nos definía como yo soy tal persona que tiene tal oficio, o soy alguien que hace esto u otra cosa, pasó de ser eso a ser yo soy el que posee tal cosa o el que tiene esto, ¿sí? Yo tengo un título profesional, yo tengo una casa, yo tengo esta familia. Ya pasamos de el ser al tener. Y lo que dice Guy Debord después es, con el capitalismo tardío pasamos del tener al parecer. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ni siquiera nos importa lo que tenemos. Nos importa es qué aparenta ser lo que tenemos. No nos importa el pinche Starbucks si sabe rico o no. Lo que nos importa es qué dice eso de nosotros. La foto Dice en que soy Instagram. un pinche hipster, entonces lo tomo. Y eso es la hiperrealidad. Eso es lo que el capitalismo tardío comenzó a hacer. Porque ¿qué pasa? O sea, el capitalismo nació como una respuesta al hecho de nosotros tener que producir en masa para muchísimas personas. Y en ello fue muy bueno. El problema es que ese problema ya se acabó en las sociedades más avanzadas. Ya la gente no se está muriendo de hambre. Y casi que nosotros alimentando el capitalismo como una entidad en sí misma, estamos creando necesidades. Y eso es a lo que se dedica la publicidad. A decirte como, hey, ¿sabes qué? Tú necesitas es como un cafecito. Sí. No lo necesitas. O sea, uno no necesita nada de eso. Y sin embargo, se nos crea la necesidad artificial, la necesidad virtual de que queremos aparentar ser algo que no tenemos o no somos. Y ahora en todo se basa eso. ¿Por qué consumimos medios? ¿Por qué la gente comienza a ver un montón de TikToks acerca de qué significa, o más bien de cómo peinarse de una manera o de otra? Pues porque lo que queremos es saber cómo podemos aparentar ser tan ricos como aparentan ser los ricos de TikTok. Que por cierto, la gran mayoría de esos no tienen dinero. Y por cierto, sigan a Oxymoron en TikTok. En Instagram. Síganos, por favor. Por favor. Sigan esta sociedad del espectáculo. Pero el punto es que él decía que no solo los influencers. Obviamente escribió esto en el 67, ¿no? No había influencers ahí. Pero es que es tenaz, ¿no? O sea, el man ya veía la clara consecuencia de todo lo que se venía y de lo que iba a terminar sucediendo con las redes sociales, por ejemplo. Donde un montón de gente aparenta tener. Ya ni siquiera aparenta ser, aparenta tener. Pasamos del ser al tener y luego al parecer. Aparentar, sí. Y eso sí está como muy, o sea, yo sí siento que eso sí es como una de las como implicaciones más densas, porque ahorita, bueno, sí ya de por sí es, entre comillas, un simulacro toda la cultura, ¿no? Es un comportamiento heredado que simplemente va como reforzándose constantemente por la sociedad y tal. Pues entonces ahorita lo que va a suceder es que, pues justamente porque existe el entorno virtual y la cibercultura, pues eso se va a ver reforzado aún más, ¿no? Como que la virtualidad está cogiendo aún más muchísima relevancia en el mundo y en la forma en la que interactuamos con el mundo, lo cual pues yo creo que puede llegar a tener como consecuencias no tan positivas, o sea, o tal vez sí, o sea, no estoy muy segura si es algo bueno o malo. Rodolfo Ginas dice que pues hay, no sé, potenciales buenos en eso, por ejemplo, este profesor sí consideraba que hay como potenciales buenos en el tema de que exista
no sé, como la cibercultura, como que tengamos el entorno virtual para poder reforzar algún tipo de conciencia más global y más consciente, valga la redundancia, respecto al mundo. Pero entonces, ¿en qué punto podemos nosotros llegar a controlar, como poner la franja de que no estamos siendo manipulados por justamente nuestro propio algoritmo, por ejemplo? O sea, porque si ya es simplemente una manipulación, pues entonces ahí como que ya no es tan positivo. O sea, podría llegar a ser muy bueno o muy malo, es lo que siento al respecto de eso. ¿Qué piensan ahí? Con respecto a la manipulación específicamente, Sofi. Sí, pues, o sea, como al tema de o sea, como que esto se está volviendo ya una cultura, o sea, como que la cibercultura está volviéndose aún más importante que la cultura en sí misma. Sí. Eso, con eso, justamente, porque pues si estamos en un entorno tan hiperreal, ¿en qué momento nosotros podemos trazar la línea y tomar en qué momento podemos nosotros decir si nuestro pensamiento crítico, si es crítico, está siendo sesgado por nuestro propio algoritmo? ¿Sí? Ese es el problema, porque pues si simplemente ya somos productos del mismo capitalismo, pues paila, o sea, ya como que no tenemos tenemos menos libertad de la que ya antes teníamos incluso. Ya entiendo a qué te refieres, sí. Sí, digamos que con respecto a la manipulación, desde mi punto de vista, pues siempre ha sucedido, ¿no? Pero evidentemente el riesgo sí es que en un mundo virtual, donde cada aspecto se puede manipular de una mejor forma, es más fácil que a ti te implanten sentimientos, implanten emociones, que te hagan percibir el mundo de una manera más adecuada a la que les convenga como tal a los que están manipulando la realidad virtual. Estoy de acuerdo, sí, ese es un riesgo brutal, y más con lo que menciona Isabel de la hiperrealidad, ¿no? Pero digamos que también de las cosas positivas que se pueden ver de eso es justamente esa posibilidad de vivir experiencias que en un mundo social no se podrían llegar con un constructo social específico no se podrían llegar a vivir, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Alguien que jamás vaya a poder experimentar qué es ir no sé, a Japón. ¿Qué es conocer la cultura japonesa? Entonces, básicamente, la posibilidad de entrar a un mundo virtual donde puede llegar a hacer esto me parece a mí que es una implicación positiva de este tipo de ambientes virtuales, ¿no? Y eso también con muchas otras cosas, educación, incluso salud. O sea, este tipo de entornos virtuales van a facilitar también el acceso a las personas más vulnerables. Claro, entre comillas esto, porque obviamente tener acceso ya a solo la tecnología que permita acceder al mundo virtual ya es difícil, ¿no?